Hola, buena tarde. Muchas gracias por la invitación al 10º Congreso Científico Internacional de Medicina Geriátrica. Soy el Dr. José Luis Vázquez Torres, cardiólogo clínico e intervencionista, adscrito al servicio de hemodinamia del UMAI número 71 de Torreón, Coahuila. Voy a hablar sobre el síndrome coronario agudo con elevación del cemento ST e intervencionismo coronario percutáneo en el adulto mayor. Bueno, y en esta primera diapositiva que estamos viendo, es un artículo reciente de este mes, en la cual toman en cuenta 3 puntos principales a valorar en un paciente geriátrico, tanto la presentación clínica, la estratificación del riesgo y el tratamiento. Vamos a ir desglosando cada uno de los puntos en lo que concierne a cardiología intervencionista. Claro que en gran parte de estos puntos pues es la evaluación geriátrica integral, de lo cual pues me encuentro ante expertos, ¿verdad? Bueno, y esta es la agenda de los puntos a tocar en mi plática. Vamos a empezar con el punto número 1, logística de actuación ante un infarto con elevación del cemento ST. Vamos a hablar sobre los aspectos técnicos de intervencionismo coronario percutáneo, la farmacoterapia en un infarto con elevación del cemento ST, el riesgo de hemorragia y trombosis con las escalas de Crusade, DAP y Precis DAP, el infarto con elevación del cemento ST concomitante con enfermedad renal crónica, e igual también el infarto con elevación concomitante con fibrilación auricular. Y al final pues hablar de las conclusiones de la plática. Bueno, voy a tocar el primer punto sobre la logística de actuación ante un infarto con elevación del cemento ST. Bueno, y en cuanto a la definición de términos usados en el tratamiento de reperfusión, podemos decir que el primer contacto médico es la primera persona, médico o paramédico, que es capaz de reconocer un síndrome coronario agudo y tratarle el manejo inicial e incluso la capacidad de desfibrilación del paciente, en dado caso necesario. El diagnóstico de infarto con elevación del cemento ST se realiza en el momento que se toma el electrocardiograma y se observa supradenivel de cemento ST en un contexto de angina. La ICP primaria se refiere a aquel tratamiento de reperfusión en el cual no hay tratamiento fibrinolítico previo y el paciente se está llevando directo a una coronariografía diagnóstica más angioplastía, que puede ser con balón, stent u otro dispositivo. La intervencionismo coronario percutáneo de rescate se refiere a aquel paciente que fue trombolizado pero que no cumplió con un criterio de reperfusión a los 90 minutos y tiene que llevarse a una coronariografía diagnóstica urgente. La estrategia sistemática de ICP precoz es aquel paciente que se trombolizó, tuvo criterio de reperfusión y tiene que enviarse a coronariografía diagnóstica en las primeras 2 a 24 horas del inicio de la trombolisis para poder ofrecer un tratamiento intervencionista. La estrategia farmacoinvasiva se refiere a la combinación de trombolisis con angioplastía, como por tanto en definición incluye tanto la angioplastía de rescate como la estrategia sistemática de ICP precoz. Bueno, aquí tenemos 3 escenarios clínicos con los cuales se puede presentar a un paciente con dolor de pecho. Y primero llama a un servicio de emergencias médicas y acude a una ambulancia o el servicio de emergencias médicas a atenderlo. Tiene que tener personal paramédico para poder realizar un electrocardiograma y en menos de 10 minutos del primer contacto. Otro escenario es que el paciente llegue con dolor a un hospital sin capacidad de intervencionismo coronario percutáneo. En los 2 escenarios tiene que hacerse el diagnóstico, tomarse el electrocardiograma en menos de 10 minutos. Si ya tenemos el diagnóstico, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo podemos nosotros tener para llevar a ese paciente a intervencionismo coronario percutáneo? Si es menos de 120 minutos, idealmente siempre va a ser angioplastía primaria y hay que enviarlo a ese centro con capacidad en un tiempo menor de 90 minutos. Ahora, si el tiempo que tenemos para poder realizar una angioplastía primaria de ese paciente se encuentra arriba de los 120 minutos, o sea, un centro distante o por alteraciones de logística no se puede realizar en ese tiempo, lo ideal sería trombolizarlo, ofrecer lo más pronto posible un tratamiento de reperfusión. Y ese tratamiento fibrinolítico tiene que pasarse en menos de 10 minutos ya una vez que se tiene en cuenta este punto. Si se reperfunde, vamos a ver más adelante o no reperfunde, es la siguiente diapositiva, vamos a ver el plan a seguir. Ahora, el otro escenario es que el paciente se presente directamente a un hospital con capacidad de angioplastía primaria. Entonces, idealmente igual, se toma el electro en los primeros 10 minutos de haber llegado al hospital y en menos de 60 minutos tiene que estarse pasando hemodinamia para que se realice el pase de guía de la arteria responsable del infarto. Bueno, y lo que les comentaba previamente en cuanto al tiempo de ICP, ya el paciente se trombolizó porque el tiempo estaba mayor a 100 minutos para una angioplastía primaria. Tenemos que esperar los 90 minutos para valorar la respuesta clínica, que sea reducción del dolor o disminución del supradenivel de cemento ST en las derivaciones involucradas. Si es así, se considera que la trombolisis fue exitosa y tiene que enviarse en las primeras 2 a 24 horas a un centro que tenga angioplastía.
Ahora, si no se logra esto, se considera que tiene que enviarse el paciente lo más pronto posible a una angioplastía de rescate de manera inmediata, porque aún todavía hay miocardio en riesgo. En la imagen acá del lado derecho, ustedes pueden observar las indicaciones que tiene tanto la angioplastía y la fibrinolisis. Tienen igual respuesta terapéutica en las primeras horas de haber iniciado los síntomas. Idealmente en la primera hora tiene el mejor beneficio y se comparan los resultados en el estudio Dynami, incluso al seguimiento a 16 años. Y la trombolisis tiene un beneficio todavía hasta las 12 horas de inicio de síntomas. Después de eso está contraindicado. Después de las 12 horas, la angioplastía sigue teniendo un lugar importante e incluso en pacientes con síntomas o inestabilidad hemodinámica sigue con una indicación 1C hasta las 48 horas y se puede prolongar aún más si continúa el paciente con síntomas persistentes. Sin embargo, ya no tiene cavidad después de las 48 horas cuando el paciente esté estable, asintomático, está contraindicado llevarlo a hemodinamia después de 48 horas. Y estos son los tiempos recomendados de estancia intrahospitalaria en pacientes que cursaron sin complicaciones durante el procedimiento y estables, ¿verdad? Hay que estar en unidad de cuidados intensivos coronarios, vigilancia durante 24 horas, pasarlos a piso otras 24 a 48 horas, y el alta precoz, que actualmente se considera egresarlos a las 48 a 72 horas, contando desde el ingreso hospitalario. Ahora les hablaré sobre los aspectos técnicos de intervencionismo coronario percutáneo. Bueno, y hay evidencia en cuanto al tratamiento invasivo en pacientes con infarto sin elevación de cemento ST y con elevación de cemento ST de edad avanzada. Aquí podemos ver varios de los estudios mencionados, pero sin embargo la mayoría de los pacientes de este grupo etario es el mínimo porcentaje, e incluso en pacientes con infarto sin elevación de cemento ST comparados con tratamiento conservador mayores de 90 años no ofrece un beneficio máximo que el tratamiento médico óptimo. Y bueno, en las últimas guías de infarto con elevación de cemento ST hay cambios importantes y otras nuevas recomendaciones en la guía europea. Por ejemplo, el acceso radial actualmente es el acceso preferido para intervención unismo coronario percutáneo en pacientes agudos. Ya sabemos también casi 10 años de evidencia que los stents liberadores de fármacos son superiores a los stents metálicos. En cuanto al punto de revascularización completa, hay muchos estudios, el PRAMI, el Dynami 3, el CULPRIT, COMPARE-CUTE, pero el último que se desarrolló fue el estudio COMPLETE, el cual demostró que es conveniente revascularizar todos los vasos involucrados. Sin embargo, se recomienda hacerlo solo en el evento agudo, el vaso culpable, y dejar los siguientes 45 días los vasos pendientes. La aspiración de trombo es un punto importante a tratar. Actualmente tiene una indicación grado 3, sin embargo en pacientes con alta carga de trombo sí está indicado hacer tromboaspiración. Tanto la bivalirudina bajó su indicación, la enoxaparina ganó indicación en el campo. El alta temprana, como les comentaba, actualmente ya se considera 48 a 72 horas y subió su nivel de evidencia. Otro punto también importante, el oxígeno suplementario se recomienda cuando el paciente oxigene menos del 90%. Arriba de esto no demostró un beneficio neto. Y son las indicaciones más interesantes. Acá de este lado podemos ver una indicación grado 3, en el cual cuando el aplazamiento sistemático de stents, si se planea poner un stent en el momento agudo, hay que ponerlo. Porque si hay duda y lo ponemos en tiempo posterior, el riesgo de trombosis es muy alto y no es lo indicado. Bueno, y en los nuevos conceptos revisados en esta edición, del lado derecho podemos ver el plazo para llevar a cabo la ICP de la arteria responsable del infarto. Clase 1, las primeras 12 horas, clase 2A de 12 a 48 horas y más de 48 horas clase 3, o sea, no está indicado. En cuanto al bloqueo de rama derecha, se considera actualmente igual el de peso que el bloqueo de rama izquierda en un contexto de angina agregado con un bloqueo de rama derecha que se presume que es nuevo, ¿verdad? El tiempo de la angiografía después de la fibrinolisis, como les comentaba, es en las primeras 2 a 24 horas, ya por los motivos mencionados anteriormente. Creo que son los conceptos más importantes de estos nuevos conceptos. Y en cuanto al acceso arterial radial versus femoral, tenemos 3 grandes estudios que marcaron y cambiaron las pautas a seguir en las guías de infarto con elevación, que es el estudio Rival, el estudio Reflex y el estudio Matrix. Entre los 3 concluyeron que el acceso radial estaba relacionado con mejores resultados en el contexto de menor tasa de sangrados y con resultados clínicos similares al acceso femoral. Bueno, el siguiente punto a tratar es la farmacoterapia en el infarto con elevación del cemento ST.
Bueno, comenzando con la farmacoterapia, aquí le quise dejar la dosis completa de medicamentos para su posterior análisis. En la primera tabla del lado izquierdo es antiagregantes y anticoagulantes cuando se planea ICP primaria. Vemos antiagregantes plaquetarios, la aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y abcicimab, eptifibatide y tirofiban. Y anticoagulantes, heparina no fraccionada, enoxaparina y vivalirudina. Bueno, hablando de la aspirina, la dosis de carga es de 150 a 300 miligramos vía oral, según una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos día. El clopidogrel, la dosis de carga es de 600 miligramos vía oral, continuando con dosis de mantenimiento de 75 miligramos día. El prasugrel tiene una indicación especial, demostrada en el estudio Tritón TIMI 38, en el cual la dosis de carga es de 60 miligramos y la dosis de mantenimiento de 10 miligramos día. Para pacientes de bajo peso, menos de 60 kilos, se recomienda 5 miligramos al día. Y aquí donde tiene una indicación particular en pacientes adultos mayores, en la cual mayores de 75 años generalmente no se recomienda. Y si se tiene pensado usar por el alto riesgo isquémico, se recomienda bajar la dosis a 5 miligramos por día. El ticagrelor, dosis de carga 180 miligramos y mantenimiento 90 miligramos 2 veces al día. Tanto el abcicimab, eptifibatide y tirofiban, que son inhibidores de glucoproteína 2B3A, se prefiere solamente su uso en sala de hemodinámica. En cuanto a la anticoagulación parenteral, se encuentra la heparina no fraccionada, que la dosis en ICP primaria va de 70 a 100, idealmente 100 unidades por kilo. Y si se planea uso de inhibidores de glucoproteína 2B3A, hay que bajar la dosis de 50 a 70 unidades por kilogramo. La enoxaparina el bolo es de 0.5 miligramos por kilo. Ahora, la tabla del lado derecho vemos antiagregantes anticoagulantes pacientes que no reciben tratamiento de reperfusión. La dosis de carga son aspirina 300, mantenimiento 100 al día, clopidogrel 300 con 75 miligramos día. Y la anticoagulación parenteral puede escogerse entre heparina no fraccionada, enoxaparina o fanaparinux, que vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, y para pacientes que se reciben tratamiento fimilolítico y aparte antitrombótico combinado, les dejo aquí la dosis de estreptoquinasa, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Recuerdo el último, el TNK. En pacientes mayores de 75 años se recomienda bajar la dosis a la mitad, clave. La aspirina, la dosis de carga y de mantenimiento siguen siendo las mismas. El clopidogrel a mayores de 75 años no se le da la carga de 300, sino nada más 75 miligramos, posteriormente 75 miligramos diarios. Y en cuanto a la enoxaparina, a los pacientes mayores de 75 años no se les aplica el bolo intravenoso, se les aplica la dosis subcutánea de 0.75 miligramos por kilo, con un máximo de 75 miligramos por inyección en las primeras dos dosis. En esta diapositiva quiero mostrarles el porcentaje bajo de pacientes mayores de 75 años que fueron incluidos en los principales estudios de antiagregantes plaquetarios, como el prasugrel en el estudio Tritón y el ticagrelor en el estudio Plato. Y en esta diapositiva de mostrarles la indicación 2A que tiene bajar la dosis de TNK al 50% de mayores de 75 años, esto demostrado en el estudio STREAM que les comentaba anteriormente. Bueno, el siguiente punto a tratar es el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico. Aquí podemos ver los factores de riesgo hemorrágico, pueden ser no modificables, potencialmente modificables y modificables. Hay escalas ya validadas para valorar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico en pacientes con síndrome coronario agudo. Podemos mencionar el Crusade, el Acute y el PRECIS-DAP y el DAP. El score de Crusade valora 8 variables y nos pronostica el riesgo de sangrado a corto plazo. Vemos que son variables muy fáciles de obtener en el paciente y nos va una puntuación. Y de acuerdo a la puntuación se estima el riesgo desde muy bajo, menos de 20 puntos, hasta riesgo muy alto, más de 50 puntos. De hemorragia mayor, definida por un sangrado intracerebral, un sangrado retroperitoneal, una transfusión de hemoconcentrados o que el hematocrito caiga más del 12%. Y esta es la escala DAP, se creó para pacientes que ya habían completado sus 12 meses de doble antiagregación plaquetaria y que no habían cursado con evento isquémico ni hemorrágico y que no necesitaban anticoagulación crónica. Sirve para predecir el riesgo isquémico versus hemorrágico si se continúa después de 12 meses la doble antiagregación plaquetaria. Bueno, y esta es la escala PRECIS-DAP, que sirve para la predicción de las complicaciones hemorrágicas en pacientes que se someten a implantes de stent y la terapia antiplaquetaria dual subsiguiente, comparando terapia corta de 3 a 6 meses versus 12 a 24 meses, el alto riesgo de sangrado definido a partir de 25 puntos. Bueno, el siguiente punto a tratar es enfermedad renal crónica e infarto con elevación de cemento ST. Bueno, y de manera resumida en esta tabla podemos ver la enfermedad renal crónica estadio 4. Podemos ver que tanto la aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel no hay ajuste de dosis. La enoxaparina sí se baja 1 miligramo por kilo una sola vez al día. La heparina no fraccionada sin ajuste de dosis. Los demás medicamentos
a considerar el riesgo hemorrágico. En estadio 5 vemos que tanto la aspirina no hay ajuste de dosis, el clopidogrel no hay información, sin embargo nosotros P2 y E12 no están recomendados y la enoxaparina no se recomienda y la heparina no fraccionada sin ajuste de dosis. Entonces en general en enfermedad renal crónica los medicamentos que se pueden más utilizar es aspirina, clopidogrel y heparina no fraccionada. Bueno, y otro tema muy frecuente en pacientes de edad avanzada es la coexistencia de fibrilación auricular en contexto agudo de un infarto con elevación. Bueno, y en este esquema podemos observar dos contextos clínicos diferentes. En la parte de arriba el síndrome coronario agudo y abajo el síndrome coronario crónico. Nos compete el de arriba, ¿verdad? Entonces, es un paciente que ya tiene anticoagulante, ya sea antagonista de vitamina K o un NOAC previo al síndrome coronario agudo. Se presenta el síndrome coronario agudo, se le hace angioplastía y vemos que el NOAC tiene indicación de ahí en adelante de manera indefinida, por la indicación que ustedes tengan, ¿verdad? En este caso fibrilación auricular. Y en ese momento se le agrega el P2 y E12, que va a ser estricto durante un año, y la aspirina, que va a ser estricto durante un mes. El caso, como ustedes observan, que a partir del mes nada más va a quedar solamente con dos fármacos, ¿verdad? El anticoagulante y el antiagregante. Bueno, y en esta tabla podemos observar de manera muy esquemática los factores que se consideran de alto riesgo trombótico, los factores que se consideran de alto riesgo de sangrado y las estrategias para reducir el sangrado relacionado con la intervención coronaria percutánea. Así, para mencionar de manera puntual, pacientes con alto riesgo isquémico, ¿cuáles son esos pacientes? Son pacientes con enfermedad multivaso, pacientes que se trataron con más de 3 stents, que tienen enfermedad del tronco coronario izquierdo, pacientes que se les trató con una enfermedad de bifurcación coronaria, sobre todo el tronco coronario izquierdo, pacientes que tienen oclusiones crónicas totales, son pacientes que van a dar problemas isquémicos muy altos, entonces hay que estar muy al pendiente de que su tratamiento doble integración plaquetaria la tengan de manera estricta durante el tiempo definido que ya hemos comentado a lo largo de la plática. Bueno, esta es mi diapositiva previa a las conclusiones. Las cuestiones geriátricas importantes, ¿verdad? Pues me cuentan entre expertos en el tema. Es de suma importancia el entorno en el que el paciente adulto mayor se desarrolla y el apego al tratamiento va a depender mucho del cuidado que se le dé al paciente adulto mayor. Y bueno, llegamos a los puntos finales de nuestra plática. Punto número 1. La angioplastía primaria siempre que se pueda. Si se cuenta con una sala de hemodinamia disponible en los tiempos previstos. Punto número 2. No retrasar la terapia de reperfusión. Recordemos que tiempo es músculo. El acceso arterial radial siempre que sea posible. El prasugrel no darlos en mayores de 75 años. Y si hay que usarlo, hay que dar la dosis de 5 miligramos diarios en contexto de ICP primario. En caso de trombolisis con TNK, en mayores de 75 años, la dosis debe ser a la mitad. El tratamiento de DAP anticoagulante más tratamiento trombolítico en pacientes mayores de 75 años, la dosis de carga de clopidogrel debe de ser de 75 miligramos. Al igual, el DAP anticoagulante más trombolítico en mayores de 75 años, no dar bolo intravenoso de enoxaparina, hay que dar la dosis subcutánea de 0.75 miligramos con un máximo de 75 miligramos. Y bueno, calcular el riesgo de sangrado a todos los pacientes con síndrome coronario agudo a quienes se les realizó una intervención coronaria percutánea. Otro punto, en enfermedad renal crónica estadio 5, los fármacos más seguros son la aspirina y clopidogrel y la heparina no fraccionada. El Eurohealth comenta que la muerte hospitalaria por síndrome coronario agudo se presenta en el 1% de los pacientes menores de 55 años. Sin embargo, esta cifra se eleva hasta el 17% de mayores de 85 años. Y bueno, por mencionar una premisa muy acorde al tema, dice lo siguiente: no existe una edad máxima para el tratamiento de reperfusión, especialmente en lo que respecta a ICP primaria, publicado en el Eurohealth Journal en el año 2011. Y este concepto pues permanece vigente hasta la fecha. Agradezco mucho su atención y la invitación a este magno evento.